Muy buenas noches. Mi nombre es José Agustín de la Puente Candamo. Soy profesor de Historia del Perú en los tiempos modernos, vale decir, independencia y república, desde hace muchos años en la Universidad Católica. Y participo con viva simpatía en este programa en que se podría decir que el personaje es la historia del Perú. Vamos a hablar un poco de ese tema, la historia del Perú en el campo de su independencia y en relación con un libro mío que se acaba de reeditar, La Independencia del Perú, que se editó en ocasión del 5º centenario del descubrimiento de América por la Fundación MAFRE, en una biblioteca muy amplia de temas de historia común. El Congreso de la República ha editado la primera versión peruana de ese libro, que tiene como personaje central al Perú mismo. O sea, si se me preguntara cuál es el núcleo, el meollo del libro, yo diría que el libro tiene como tema central explicar quién se independiza. Y a esa pregunta se contesta: se independiza el Perú. ¿Qué es el Perú? Es una comunidad humana. ¿Cómo se ha hecho? Ese es el gran tema del libro. La independencia nuestra no se nos impuso desde fuera. Llegó la expedición de San Martín, más tarde llegó Bolívar, pero no podemos olvidar un hecho importantísimo, que la independencia no es un fenómeno peruano o chileno, sino es un fenómeno americano. Todos nos necesitábamos mutuamente. Hay un ejemplo que es muy significativo. Buenos Aires, una vez que la Junta se establece ahí, piensa como primer tema en la independencia del Perú por seguridad de la independencia de ellos. Este sería el núcleo central del libro. Y la pregunta más interesante sería esta: ¿cuál es la causa de la independencia? La causa de la independencia es la voluntad de nuestros abuelos remotos de tomar en sus manos la dirección de las cosas del Perú. ¿Por qué? Porque han nacido aquí, porque el territorio es peruano y son peruanos por haber nacido en ese territorio. El concepto de territorio peruano, por ejemplo, es muy importante en el libro. Es la cuestión que define quién es paisano, quién pertenece al mismo mundo. En el libro también insisto mucho en el tiempo de los precursores. Hace 100 años un libro sobre independencia comenzaba con la llegada de San Martín a Paracas. Hoy día pues uno dicta más de 2 meses del curso y todavía no se llega a Paracas. San Martín no llegó, lo dijo muchas veces, a un territorio enemigo. Llegó a un territorio en el cual había gente que quería la independencia, gente que no la quería y gente que estaba en duda, que esa es la otra característica de nuestra guerra. No fue una guerra entre el Estado español y el Estado peruano, que no existía. No es una guerra entre Perú y España, es una guerra entre nosotros mismos. Fue la independencia una guerra civil, un desgarramiento de la sociedad nuestra, que eso es una guerra civil. Hay una anécdota que siempre repito en clase y que es muy gráfica. El acta de independencia, que se firmó el 15 de julio del 21, tiene como los 2 primeros firmantes a 2 españoles. Es el acta de independencia. La firma del arzobispo de Lima, Bartolomé María de las Heras, que había sido obispo del Cusco, que era andaluz, y el alcalde de Lima, Isidro Cortázar de Abarca, el conde de San Isidro, que era vasco y se casó con peruana. Esas 2 ideas, el carácter americano y la guerra civil, son a mi juicio esenciales para entender la independencia. Hay hechos históricos que son fruto de la orden de un personaje o de la disposición de un gobierno o de una necesidad pública. Aquí la independencia nace en cada una de las personas que encara el problema y después de dudas decide su actitud. Eso a mí siempre desde el colegio me interesó mucho. ¿Por qué un abuelo nuestro llegó a la independencia? Porque
después de dudas, de meditaciones, de reflexiones, pensó que era lo mejor para el Perú y lo justo que la conducción de la sociedad estuviera en manos de los que habían nacido aquí. Hay un ejemplo que es muy lindo. Uno de los grandes peruanos de ese tiempo está con el rey hasta septiembre de 1820 y es asesor de la delegación del virrey Pezuela en la conferencia de Miraflores. Sin embargo, en agosto del 21, el 3 de agosto del 21, es ministro de Hacienda del Perú, el único peruano del primer gabinete. O sea, esas dos ideas yo quisiera rescatar. La formación del Perú en la historia misma, la condición, no diríamos, sino el carácter de guerra civil y el carácter americano. Pero para volver al tema más importante, pienso en la pregunta que se hacía un antiguo profesor de la universidad, que recuerdo siempre. La pregunta es esta: ¿quién se independiza? Y él decía, Pizarro vio al Inca, vio al imperio incaico encarnado en su ejército, en sus costumbres. La Serna, el último virrey, ¿qué ve? No ve el imperio incaico, ve un mundo que tampoco es español. Ese es el Perú. ¿Y eso cómo se ha hecho? No se ha hecho por la orden de un gobierno o por el genio de un hombre, se ha hecho en la vida cotidiana. Yo cada vez estoy más convencido que ese es el meollo de la independencia. El Perú se formó en la transformación de la vida cotidiana. Es cierto, los españoles dirigían lo jurídico, lo político, lo económico, todo aspecto de la vida pública estaba en manos de los españoles, pero en la vida cotidiana convivía el español con el andino y con el africano, y ahí nadie mandaba. Y en esa vida cotidiana y simple, uno influía sobre el otro, y de esas mutuas influencias viene la transformación de toda nuestra sociedad. Yo creo que un tema apasionante y muy sencillo, y se entiende fácilmente, es la transformación del paisaje. El paisaje del Perú no es el paisaje del Tahuantinsuyo, ni es el paisaje de España, es otro paisaje. Miguel Andrés Belaúnde en sus clases muchas veces explicaba cómo la convivencia del maíz con el trigo es un símbolo del Perú, y es verdad. La convivencia de la gallina, diríamos, con el cuy, la convivencia de la mula con la llama, todo se transformó y poco a poco se creó una conciencia de lo propio, ¿no? Para no fatigar con muchas declaraciones, quisiera mencionar un punto final. San Martín quiso evitar la guerra, su ilusión fue la independencia por consenso, eso lo explico en el libro constantemente. Y a él sin duda le causó gran emoción y alegría cuando todo el norte del Perú se declaró por la independencia sin disparar una sola bala, y también Guayaquil. ¿Por qué se declaró el norte del Perú independiente? ¿Por qué? Porque la noticia de la llegada del ejército era un respaldo para decir en voz alta lo que antes no se podía expresar sino en secreto, por la fuerza de la fuerza que estaba en manos de los españoles, no en manos nuestras. Ahí está el núcleo de la independencia, el fruto de un fenómeno psicológico de dudas que llega a la conclusión de que se quiere la independencia porque el hombre peruano no es más el hombre del imperio incaico, ni es hombre de otro ambiente, sino es fruto de la vida misma de aquí y es distinto del español. Hay una frase de Bolívar que está en el discurso de Angostura que es muy linda: no somos europeos, no somos españoles. Bolívar pregunta, ¿qué somos? Somos una especie nueva. Eso en el Perú, pues es el conducto, diríamos, el camino para entender qué es el Perú, qué es lo nuestro, qué es el hombre peruano. Y ese hombre que se siente peruano porque es peruano, porque ha nacido aquí, quiere tomar en sus manos la conducción del país. Hay algo que, para concluir, es interesante comentar. La independencia fue una ilusión. Fue, como dice Basadre, la esperanza en una vida mejor.
pero al mismo tiempo esa ilusión estuvo entretejida de temores, de los riesgos que admiten unos y otros, pero las discrepancias están en que unos pensaban que los riesgos había que dominarlos mediante el estudio, la preparación del ciudadano, y otros pensaban que había que vencer los riesgos viviendo la república, que fue la conclusión a la cual se llegó. Pero es también muy interesante en lo humano. Yo siempre me hago esa pregunta. La independencia se declaró un sábado, el sábado 28 de julio. El domingo 29 de julio, las familias del Perú vivían igual externamente. La vida continuaba, pero al mismo tiempo cambiaba. Esa sería una tercera idea importante. El carácter americano, el carácter de guerra civil y la continuidad y el cambio. Con la independencia no nace el Perú, nace el Estado peruano, que es muy distinto. El Perú es precisamente anterior a la independencia y es la causa de la independencia. Lo que nace es el Estado, la expresión jurídica de la nación. Y nace con tremendas ilusiones y con tremendos riesgos. Y eso explica la anarquía inicial y los problemas de las primeras décadas de la República. Pues no quiero fatigar con más declaraciones, simplemente vuelvo a la idea primera. ¿Qué es la independencia? Es la afirmación de la singularidad del Perú. ¿Cómo se ha hecho el Perú? Se ha hecho en la vida cotidiana. ¿Qué es lo esencial en la independencia? El carácter de guerra civil, el carácter americano y la continuidad y el cambio. Y una última idea. En la independencia todos nuestros países vivieron realmente y con sinceridad la conciencia de lo americano. El primer gabinete peruano, ya lo mencionaba, entre los 3 ministros, 2 son, uno es colombiano, otro es argentino y solo un peruano. O sea, la idea del americano es una idea cierta y sincera. Sin embargo, terminó la independencia, ganamos la independencia y comenzamos a pelear entre nosotros. La república fue como la cara contraria al espíritu de la independencia. El espíritu de la independencia fue la unidad de América. El espíritu de la república en el 19 y en el 20 también ha sido un espíritu más de confrontación y de discordia. Por eso es muy interesante apelar a la memoria histórica, ¿no? Y subrayar el carácter de nuestra guerra y la afirmación del Perú y de lo americano que está en la entraña de la guerra misma. Muchas gracias. Al Perú mismo, o sea, si se me preguntara cuál es el núcleo, el meollo del libro, yo diría que el libro tiene como tema central explicar quién se independiza. Y a esa pregunta se contesta, se independiza el Perú. ¿Qué es el Perú? Es una comunidad humana. ¿Cómo se ha hecho? Muy buenas noches. Mi nombre es José Agustín de la Puente Candamo. Soy profesor de Historia del Perú en los tiempos. Ese es el gran tema del libro. La independencia nuestra no se nos impuso desde fuera. Llegó la expedición de San Martín, más tarde llegó Bolívar, pero no podemos olvidar un hecho importantísimo, que la independencia no es un fenómeno peruano o chileno, sino es un fenómeno americano. Todos nos necesitábamos mutuamente. Hay un ejemplo que es muy... La independencia del Perú, que se editó en ocasión del 5º centenario del descubrimiento de América por la Fundación MAFRE, en una biblioteca muy amplia de temas de historia común. El Congreso de la República ha editado la primera versión peruana de ese libro, que tiene como personaje central modernos, vale decir, independencia y república, desde hace muchos años en la Universidad Católica.
y participo con viva simpatía en este programa en el que se podría decir que el personaje es la historia del Perú. Vamos a hablar un poco de ese tema, la historia del Perú en el campo de su independencia y en relación con un libro mío que se acaba de reeditar